Precisamente para hablar sobre este tema, saludo con muchísimo gusto a Paolo Bray, él es director de la organización Friends of the Sea, que nos acompaña esta mañana para hablar precisamente sobre este fenómeno, esta masacre silenciosa que ya ponía yo en contexto. Paolo, muy buenos días, buenas tardes por donde allá. Tú te encuentras en Milán. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues platícanos, ustedes desde la organización Friends of the Sea han lanzado una campaña precisamente para alertar a la población y desde luego a las empresas que tienen transporte marítimo sobre estas colisiones de ballenas con el transporte marítimo, cruceros, barcos, etcétera, y lo que está ocasionando la muerte de más de 20,000 ballenas. Cuéntanos, por favor, sobre las implicaciones de esta problemática y cuál es lo que ustedes han detectado desde su organización. Sí, hay 12 especies de ballenas en el mundo, de las cuales 8 se pueden también encontrar en las aguas mexicanas. 3 en particular son muy atractivas por el turismo: la ballena gris, la ballena jorobada, la ballena azul. Y de estas 12 especies, la ballena franca es la más amenazada, con solo 800 individuos, seguida de la ballena azul, con 8,000, los cachalotes, las ballenas grises y otros. En pasado, hasta la década de los 80, la caza de ballenas era la principal causa de mortalidad, rebajándose de la población de algunas especies de 1% de la original. Actualmente todavía mata aproximadamente 1,000 ballenas, pero más recientemente la industria del transporte marítimo, incluidas las líneas de navegación y crucero, está teniendo un impacto cada vez mayor en las poblaciones de ballenas, ya que la industria se duplica cada 20 años y aumenta también su velocidad y se vuelve cada vez más letal para las ballenas. Los barcos de transporte se mueven a una velocidad que es 3 veces la velocidad a la que nadan normalmente las ballenas, y los barcos ni siquiera se dan cuenta de que chocaron con una ballena, a menos que regresan al puerto con las ballenas en la proa del barco. Además, solo de 5 al 10% de las ballenas muertas encallan en la playa y la mayoría se hunda al lecho marino. Es efectivamente una masacre silenciosa, ¿no? Y Friends of the Sea ha estimado que cada año mueren entre 18,000 y 25,000, entonces más o menos 20,000 ballenas por colisiones con barcos. Son los datos que, considerado que algunas especies de ballenas están representadas solo por un pocos cientos de individuos, está claro que las colisiones con los barcos pueden llevar a algunas de esta población a la extinción. Entonces, también tiene un impacto en términos de limitación de los movimientos migratorios de las ballenas por esta presencia muy intensiva de barcos. Por ejemplo, esto probablemente la causa en el Mediterráneo de la reducción de las poblaciones de ballenas a la mitad en un par de décadas. Sí. Entonces... No, y Paolo, es una masacre silenciosa, como ustedes la llaman, porque es un fenómeno del que poco se habla y, sin embargo, ustedes en Friends of the Sea, por ejemplo, han detectado 11 zonas con mayor riesgo para el choque de ballenas, incluida una de ellas, una costa mexicana, la costa de Baja California. Cuéntanos, por favor, sobre qué medidas se pueden tomar, porque el tráfico marítimo sigue en aumento y, pues, por supuesto, esto tiene como efecto que también se puedan provocar todavía más choques y que con ballenas y que el problema se pueda agravar. ¿Qué medidas se pueden tomar o qué recomendaciones ustedes otorgan a empresas marítimas y, desde luego, también a otro tipo de empresas que puedan tener una incidencia en este fenómeno? Y la forma más efectiva de reducir el riesgo de colisiones con barcos es alejar las rutas de navegación de las áreas de mayor densidad de ballenas, las zonas de alimentación o reproducción. Por ejemplo, en el sur de Sri Lanka, los científicos han estimado que mover los carriles 15 millas al sur reduciría el riesgo de choques con barcos en un 94%. Sin embargo, esta medida es difícil de implementar, ya que los países involucrados deben hacer una solicitud específica a la Organización Marítima Internacional, la International Maritime Organization, y los cambios deben ser aprobados a nivel internacional. Otro método menos efectivo es reducir la velocidad de las embarcaciones en esos puntos calientes de ballenas a aproximadamente 10 nudos. Esto parece conducir a una reducción de aproximadamente el 50% en la mortalidad. Unas áreas de ralentización voluntaria existen, en particular en los Estados Unidos y Canadá. Lamentablemente existe evidencia de que más del 50% de las empresas navieras no cumplen ni siquiera con las pocas áreas de ralentización existentes. Entonces, para evitar la extinción de las ballenas debido a las colisiones con barcos,
Friend of the Sea ha lanzado su certificación Whale Safe para motivar a la industria pesquera a actuar rápidamente las medidas que pueden reducir este problema. Ya tenemos 4 empresas certificadas, entre las cuales 3 de transporte marítimo y 1 de líneas de crucero, y estas cumplen con toda una serie de requisitos, incluido la observación de las ballenas a tiempo completo, informes a plataformas de líneas compartidas, implementación de medidas de reducción, etcétera. Y también estamos colaborando con una empresa mexicana de pesca y de acuicultura que ha puesto a bordo telecámaras circuito cerrado que nos permiten de verificar que no hay impacto sobre los delfines y sobre también las ballenas. Entonces esperamos realmente, sinceramente, las empresas mexicanas escuchen y reaccionen positivamente a este llamado a la acción y se conviertan en Whale Safe, ballenas seguras y amigas del mar, Friend of the Sea. Así es, que sean Friends of the Sea, como tú lo dices, Paolo. Desde aquí está el llamado a estas empresas a que se certifiquen, a que busquen medidas, como ya las pones tú sobre la mesa, pues para evitar este tipo de choques. Y felicidades por esta labor, que es precisamente para proteger y conservar las especies en los océanos. Y seguimos en contacto, Paolo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo.